Te advertimos que las imágenes pueden herir tu sensibilidad. Este es, sin dudas, el símbolo de la magnitud de la tragedia que conmueve a Río y a Brasil. Estas imágenes. Decenas de cadáveres en fila en plena calle. Rodeados esos cuerpos por familiares, amigos, vecinos, son más de 50. Así, hoy, desde la madrugada, fueron acomodados mientras esperaban el traslado de los equipos especiales. Muchos de estos cuerpos fueron recogidos por los propios vecinos en una zona boscosa situada detrás del barrio Peña, uno de los epicentros del mega operativo, de los enfrentamientos que derivaron en una auténtica guerra entre policías y narcos. Así, a la intemperie, aguardaron la llegada de camionetas para ser trasladados estos cuerpos a la morgue. Y el inicio de esta calle, allí está a esta hora Telefe Noticias en Río de Janeiro. Germán. Rodi, estamos en el ingreso a este lugar que se conoce como Complejo Alemão o Complejo das Peñas. Es un complejo integrado por 10 favelas y las 10 favelas estaban tomadas por esta organización criminal. Por eso la policía empezó a rodear todo este complejo y empezó a actuar hacia adentro. Y así es como se fue dando la matanza de las personas que vivían en este interior, la mayoría de ellos criminales, narcos. Estamos en un lugar que es considerado el lugar más peligroso de Río de Janeiro. Estamos trabajando acá con seguridad policial, pero ya nos advirtieron que en cuanto nos digan que nos tenemos que ir, tenemos que salir de acá de inmediato. ¿Te imaginás cómo es esta zona? ¿Ves, Rodi, que hay muchas motos? Claro. La mayoría de las motos nos confirman que son soldaditos. Son personas que pertenecen a esta organización y que vienen acá para poner al tanto a sus jefes de lo que está pasando, principalmente de si hay o no actividad policial por la zona. Ahora hay custodia, sí, muy poca comparado con el despliegue de policías del estado de Río de Janeiro que hubo en las últimas horas, pero se entiende que ahora esta tensa calma se mantiene porque saben que en el caso de una rebelión, en el caso de que los narcos empezaran a actuar, del otro lado puede venir una situación peor de la que se dio en las últimas horas, Rodi. Estuviste recorriendo los alrededores de la favela. Fíjate esta imagen, esto lo pudimos grabar con mucha cautela recién, en donde se ve cómo están la mayoría de los locales de este sector de Río de Janeiro, en la zona norte de Río de Janeiro. Fíjate que la mayoría están cerrados, no por la hora, sino por el miedo. Ya decidieron no abrir las puertas en los próximos días porque no saben qué pueden llegar a pasar. Acá hay mucha gente laburante, pero también el lugar está copado por narcos. Entonces, el temor de los comerciantes es que o les saqueen el local o cobren venganza contra ellos, porque los comerciantes, los que trabajan, que se levantan muy temprano todos los días, también fueron los que con el tiempo le fueron diciendo a la policía que en esa situación acá no se podía vivir más. Germán, hoy vimos escenas dramáticas, cuerpos detrás tuyo en esa inmensidad de una calle, más de 50, de personas que depositaban cadáveres, de otras personas que buscaban a sus familiares que no veían desde ayer, y una madre que encuentra entre esos cuerpos a su propio hijo. Fíjate lo que pasó acá. Este complejo termina en un cerro que se conoce como el Cerro de la Misericordia. No sé si llegás a ver las luces típicos de la favela de Río ahí en el fondo. Hacia arriba, sí. Hacia ahí es donde trataron de escapar, exacto, hacia ahí es donde trataron de escapar los narcos cuando empezó la actividad policial. Y ahí es donde terminaron encontrando los cuerpos en la mañana y en la tarde de hoy, porque estaban entre una arboleda tupida, entre una vegetación que no permite avanzar muy fácilmente ni ubicar a la gente desde, por ejemplo, un dron. Y en ese escape es donde mataron al hijo de esta mujer que vamos a escuchar ahora, que, bueno, obviamente se lamenta por la muerte de su hijo, pero también
habla directamente de que lo que pasó acá fue un genocidio, Rodi. Eu só quero tirar meu filho daqui em Terraça, por causa de quê? Não vai dar em nada, a verdade é essa. Não vai dar em nada, porque aqui tem um montão de gente chorando, mas lá fora tem um montão de gente aplaudindo isso aí que eles fizeram. Isso aí foi uma chacina. Que operação é essa? Mudou o quê? Entraram com algum esporte, algum estudo, alguma coisa de melhoria aí para os jovens? Para mudar a vida dos jovens? Não mudaram nada, pô. Los videos. Un sinfín de imágenes dramáticas, Guille. Un operativo en primera persona captado por la cámara subjetiva de uno de los efectivos de la policía militar, a partir del cual se puede entender el registro de lo que ocurría allí en la favela. Mirá vos este video, el que tiene que ver justamente con la recorrida que están realizando en ese momento en la favela, parte de los 2.500 efectivos de la policía civil y militar. Ahí está. El BOPE, una de las herramientas armadas con la que el Estado de Río de Janeiro está llevando adelante las incursiones más difíciles, más arriesgadas en Río de Janeiro. Algo similar sería a lo que es aquí en nuestro país el GEO, en la Federal, o el Grupo Halcón de la Policía Bonaerense. Fíjate vos y escuchá el ambiente de los disparos que tuvieron que enfrentar, y allí más efectivos, en este caso rescatando a un policía que ha sido baleado, ha sido impactado por los disparos de los narcotraficantes, y están llevándolo a un lugar seguro. Toda una estrategia militar montada justamente para tratar de dar con los integrantes de este grupo narco, Comando Vermelo, y ahí están retirando a esta persona baleada. Con eso se enfrentaron con los narcotraficantes más armados y más letales de Río de Janeiro y de todo Brasil, Rodi. Y tenemos más imágenes del día después, Germán, de un lugar que difícilmente y por un buen tiempo vuelva a ser lo que fue. Imposible volver a ser lo que fue después de ver estas imágenes, Rodi. Esta es la casa de una persona que vive muy cerca de donde estamos nosotros. Así se la dejaron, por el fuego cruzado. Acá tenés en cuenta lo siguiente. Es un colador, tenés por un lado la policía. Es un colador, fíjate lo que son las paredes. Tenés la policía del Estado de Río de Janeiro que disparaba, los grupos especiales, entre otros. Y por otro lado, los narcos que utilizaban armas de guerra. Entonces, es muy difícil diferenciar cuál de las marcas que están en las paredes son de la policía y cuáles son de los narcos, porque todos tienen armas de grueso calibre. Imagínate las personas que estaban en ese momento, las que sobrevivieron, ¿no? Las que pudieron escapar, todas tiradas en el piso porque las balas iban en todas las direcciones. Y el miedo se trasladaba en esto. Por esto, muchos comercios cerraron, pero los que no llegaron a cerrar terminaron saqueados, como se ve en este lugar. Acá tenés, por un lado, vecinos que están en la vereda del frente, sentados, que contemplan la situación como si fuera algo normal. Y por el otro lado, los que están levantando una cortina, una persiana para tratar de ingresar a ese local. Pudieron hacerlo en varios locales, los que no terminaron de cerrar a tiempo después del aviso de la policía. Gente que lo perdió absolutamente todo y que te imaginás frente a esta realidad, ¿no? A este grupo narco que estaba del otro lado, no impedían o no trataban de evitar que ingresaran porque sabían que terminaba siendo peor esto. En materia turística podemos hablar de Florianópolis y de Río, las ciudades por los elegidas por los argentinos, pero exacto, hay muchos argentinos, Guille, que viven en Río de Janeiro, que trabajan, que eligen la ciudad para vivir, para proyectar sus vidas. Totalmente. El pánico, el terror, la enorme preocupación de los argentinos que viven en ese lugar, que viven en Río de Janeiro, aún en las zonas turísticas, en la zona sur, aún en los lugares posiblemente también mucho más cercanos. Pero escuchá bien lo que cuenta esta periodista, Agustina Lescano, santafesina. Vive en Río desde hace un año. ¿Qué pasaba con las versiones? ¿Qué pasaba con la policía? ¿Cómo hacía la gente? ¿Cómo hace la gente todavía hoy para poder moverse en su rutina en Río de Janeiro? Mirá. En la zona sur, la zona turística de la ciudad, lo que pasó fue consecuencia del mismo operativo, consecuencia de que la policía estaba concentrada en ese punto de la ciudad y que se declaró un estadio 2 de emergencia por precaución, más que nada, y por algunas versiones que después resultaron ser falsas, que empezaron a circular. Y eso generó que muchas personas que tuvieron que de repente volver a su casa, porque cerró el comercio donde trabajaban, porque estaban en la universidad y se suspendieron las clases, porque estaban en una clínica de salud del SUS y se suspendió la actividad, etcétera, tuvieran problemas para volver a su casa en la zona norte, en la zona oeste de la ciudad, porque se paralizó el transporte, estaba muy congestionado el metro. Claro, por un lado la ciudad completa con su vida alterada y por otro lado
la inmensidad de la respuesta. Drones impensados en manos de los narcos. Sí, helicópteros, zona de guerra todavía en Río de Janeiro, con imágenes que realmente impactan y llaman la atención a los expertos en materia de seguridad de Brasil. Mirá lo que ocurre en esta imagen, un helicóptero militar sobrevolando la favela, el registro casero, la desesperación de la persona que graba, hay un dron sobrevolando también frente al helicóptero, ahí está, mirá, el impacto y lo derriba. Increíble nivel de sofisticación, la tecnología y el armamento ahora puesto en marcha. Tenés a las fuerzas de la ley, tenés a los narcos y abajo está la gente. Increíble. Instrumento de reconocimiento, el dron utilizado por los narcos, atacando también con lanzagranadas, se enfrenta al helicóptero militar y es derribado. Fíjate, de esa manera. Tremendo. Y está, en las primeras horas de la madrugada, durante la noche, los primeros cuerpos que son rescatados por esas madres, por esas mujeres que van al lugar, a la zona boscosa, que estaba describiendo Germán, y van a retirar a los cuerpos de sus hijos. Ahí donde se producen los mayores enfrentamientos. Totalmente, porque hubo un muro armado por la policía en esta estrategia para llevarlos a ese lugar, para tratar de impedir que los enfrentamientos sean en las favelas, en los pasillos que posiblemente no sean tan conocidos para los policías. Los llevaron a ese terreno y esto es lo que ocurre. La propia gente, los vecinos fueron con sus vehículos, con sus camionetas para retirar los cadáveres en esa zona, Rodí. Y el miedo en todos lados. El transporte público, las autopistas, escenas como esta, Guille. Escuchá lo que dice. Aê, turistada, o Rio de Janeiro é lindo aí. Vem pro Sambódromo, vem conhecer o Rio de verdade, caralho. Dice jocosamente, qué linda Río de Janeiro, turística, vengan al Sambódromo, esto es Río de Janeiro. De esa manera califica el hombre, ese vecino aterrorizado al costado de una autopista, cómo estaba viviendo la situación. Los disparos, el miedo, todos abajo del micro, del colectivo, del transporte público, paralizado por la situación que estaba atravesando. Y Germán, estás en el límite de lo que puede llamarse el control de los efectivos y hacia tu espalda, control de los narcos. Completamente, Rodi, que todavía sigue existiendo. Nos contaban que los narcos que entre los que mataron y detuvieron serían el 10% de los miembros de esta organización, o al menos de los miembros conocidos, porque también hay muchos soldaditos que recién están empezando en esta actividad narcocriminal. Hay una imagen que es impresionante y pasó acá. Vas a ver un montón de motos que bajan por esta avenida, que toman esta curva, donde estamos nosotros, y que después se desplazan en dirección a lo que sería Copacabana. Esta imagen que ves ahora es la imagen del terror. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que circulan en esa moto son narcos que fueron en dirección a lo que es la zona turística para reclamar por lo que estaba pasando acá, pero también muchos de ellos terminaron tomando colectivos en las avenidas, hicieron bajar a la fuerza a todos los pasajeros y usaron esos colectivos como barricadas. Eso fue una de las escenas de mayor terror que se vio fuera de este complejo de favelas, y que fue en dirección a lo que es la zona turística que mencionaban ustedes de Río de Janeiro. Esto duró varios minutos y hizo que todas las personas que se manejaban en transporte público, que estaban caminando o haciendo turismo, salieran espantados del lugar y se fueran a un lugar donde ellos consideraban que iban a estar más seguros. Que bueno, como sabés, el turista no viene acá, o si cae acá, cae por error, pero sí se maneja por otras zonas en donde si se encuentra con algo así, termina, te imaginás, sorprendido, Rodi. Claro, la idea era llevar el terror al resto de Río. Veamos qué decían los vecinos al toparse con estas imágenes, sabiendo quiénes eran los de esas motos. Essa chacina que eles fizeram, eles abandonaram. Quem está carregando o corpo são os moradores. Eles largaram lá no mato e tá a galera da associação toda, a noite toda, todo mundo sem dormir, sem comer, sem parar, o tempo inteiro aqui, carregando corpo, descobrindo aonde tem corpo, porque eles fizeram uma contabilidade, jogaram na mídia e largaram o restante lá, para familiares virem aqui descobrir que perderam seus familiares, né? Que são muitos, não são poucos. Já tem quase que uma rua cheia, né? E tem muito mais para vir, infelizmente.
mas está descendo mais. Cada hora que anda lá atrás acha mais e mais e mais. E o Estado abandonou. Claro, nos abandonó el Estado, dice una de las habitantes de la favela. El que habló fue el gobernador de Ríos, si se quiere, el hombre que estuvo atrás del impulso de esta operación que es histórica, Guille. Sí, en plena disputa política, hay que decir el contexto, el año que viene hay elecciones presidenciales en Brasil, por lo tanto está en la mira lo que dice cada día en su informe el balance de este hombre, Claudio Castro, el gobernador de Río de Janeiro, que dio detalles del operativo, del mega operativo, dijo que fue un éxito, que lamentaba la pérdida de las vidas de los 4 policías y estaba realmente gratificado por lo que ocurría justamente en esas favelas con tantos muertos y las detenciones de los narcotraficantes. Lo escuchamos. Mostramos ontem duro golpe na criminalidade, que temos condições de vencer batalhas. Temos condições de fazer do nosso papel, mas temos a humildade e a certeza de também reconhecer que essa guerra não será vencida sozinhos. A gente foi e fez a nossa operação e fez o sucesso ontem, tirando a vida dos policiais desta operação foi um sucesso e a gente não fica aqui chorando, fica trabalhando. Se dá para dar ajuda, se não dá, a gente vai estar. Ingresaron buscando a tus espaldas, Ger, a los jefes máximos del Comando Vermelho. Hasta ahora lo que sabemos que cayó el responsable financiero y el responsable de logística, pero del resto, nada. No, Rodi, porque estamos hablando de una organización transnacional que tiene ramificaciones en distintos países de Latinoamérica y que dentro de Brasil también tiene una fuerte presencia, además de Río, en otras ciudades, como por ejemplo en Sao Paulo. Acá se lo busca al jefe, pero se estima que él no debe estar acá. Lo cierto es que esta vez nos encontramos con una matanza, con más de 100 muertos, pero lo que nos dicen es que a diario acá, en enfrentamientos, mueren 2 personas por día dentro de este complejo. Claro, claro. Sumás día por día y son aún más de esos más de 130 que a esta hora se contabilizan. Ahora, exacto. ¿Quiénes son? ¿Qué es el Comando Vermelho, Guille? Sí, para entender la narcocriminalidad en Brasil hay que hablar de 2 grupos criminales de narcotraficantes. El primer comando de la capital, que opera en la región de San Pablo, y el Comando Vermelho, que nace en la isla de Río Grande y que forma alianza entre presos de izquierda, presos políticos, con delincuentes comunes que toman una alianza y salen a robar. ¿De qué manera? Bueno, obviamente de la peor, con mucha violencia, tratando de, obviamente, primero asaltar bancos. De esta manera ocurre el surgimiento en el año 1979. Mira. Policías que parecen veraneantes llegaron a la playa y después de años logran detener a este hombre, el narco más buscado de Brasil, tomando whisky con amigos. Ederson Lima Boré fue preso meses atrás. Uno de los cabecillas más peligrosos de la organización narco más antigua de Brasil, que surge acá, en este penal de Isla Grande, el reclamo de mejores condiciones de detención con presos políticos. Fue el comienzo de la resistencia y desarrollo de estrategias delictivas: robo de bancos, narcotráfico, homicidios, tráfico de armas y lavado de dinero. Con líderes que expandían territorio, algunos alcanzados por la ley, como este otro delincuente de enorme poder. Su líder actual está prófugo, se lo busca con recompensa, alias Doca o Urso. Todavía no apareció, pero el Comando Vermelho está ramificado en cientos de miles de favelas, en Río y en todo Brasil. Y la pregunta de la hora, Germán, es si el Comando Vermelho largará algún tipo de venganza. Bueno, es la gran duda y todos creen que eso va a ser así, por eso tanto miedo, que nos afecta a nosotros, porque mira, este es el encargado de seguridad, la persona que nos dice si podemos estar o no acá, y nos acaba de decir que nos vayamos del lugar. Okay. Básicamente porque, mira este detalle, mira. Ahí tenés una patrulla tenés 2 oficiales con armas largas, acaba de pasar una moto recién con un fusil adelante de ellos
y nos dicen que no es conveniente que estemos acá, así que lo más seguro va a ser que salgamos. Te cierro con esto. Estamos en el lugar más peligroso de Río de Janeiro y reitero lo que decía antes. En las últimas horas murieron 100 personas, pero a diario mueren 2. En casos que por ahí no nos enteramos, ¿no? Claro. ¿Y a culpa de qué? Del narcotráfico, ¿no? Que llegan y terminan captando, hacen escuelas para captar a los chicos que todavía están en la primaria para que después terminen integrando su organización. Germán, busquemos un lugar seguro, sí, como nos recomienda la seguridad, y antes de que termine el noticiero volvemos a tomar contactos ya de otra forma más tranquila. Una imagen de lo que significa a esta hora las favelas adentros, así se ven, hacia arriba, Guille. Fue la idea del operativo. Sacarlos de los pasillos de la favela, llevar a los narcos hacia arriba y enfrentarlos en la zona boscosa. Exacto, esa fue la idea. Aquí donde aparecieron hoy, esta madrugada, más de 50 cadáveres. Así lo describieron las autoridades de seguridad, el famoso muro Bope, así lo llamaron, para justamente evitar el enfrentamiento dentro de los pasillos de los asentamientos, de las 10 villas que hay dentro del comando alemán de ese lugar. Y por supuesto, tratando de llevar a los delincuentes a un lugar donde puedan seguir adelante con las detenciones que quería llevar adelante. Justamente la policía criminal. Hay denuncias, policía... hay denuncias de todo tipo, hay denuncias de ejecuciones, hay una gran investigación por llevar adelante para ver de qué manera se llevó a cabo este operativo. La queremos saludar a Margarita Olivera, que es argentina, doctora en economía, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Hola Margarita, ante todo, ¿cómo estás? Hola Rodolfo, Guillermo, ¿me están escuchando bien? Perfecto. ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo has vivido estas horas? Y una pregunta que no sé si nos podés ayudar a responderla. ¿Por qué el operativo? ¿Por qué ahora? Bueno, justamente creo que ese es el punto principal de la cuestión, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué Claudio Castro? ¿Por qué contra el Comando Vermelho? A ver, me parece que una cosa que hay que entender, estaba escuchando lo que relataba el periodista, e imagino que él no vive en Río de Janeiro, es mucho más profundo y mucho más complejo que pensar que es un enfrentamiento entre narcos y un jefe de gobierno estatal. Es una política, como bien hablaban, ¿no? Yo creo que en cada una de las entrevistas que hablaron las mujeres brasileñas, quedó muy claro, fue una política de genocidio. No podemos hablar que la política de Claudio Castro sea una política de seguridad pública. Hoy se está pidiendo la cabeza de él porque entrar a acribillar a 130 personas en una comunidad no me parece que sea, me parece que es una política de persecución y no de terminar con esta idea que quieren implantar del narcoestado. Comando Vermelho comanda la ciudad de Río de Janeiro hace 50 años, o sea, no es algo nuevo, no es algo que haya aparecido ni ayer ni anteayer, ni que se haya transformado en una amenaza mayor que la que era una semana atrás. El por qué ahora yo creo que hay que entenderlo en una clave política y en una clave inclusive de política brasileña y de política regional. Claudio Castro, hoy en la declaración, ustedes pasaron una parte de la declaración, dijo, ¿no?, que él solo se arrepentía, solo estaba triste por los 4 policías muertos y no por los 130 jóvenes negros favelados, marginalizados, y sus familias, ¿no? Vimos las madres llorando. Pero lo que no dijo es que lo primero que hizo cuando terminó la operación fue llamar a Trump para hablar y contar la situación. Lo que no dijo es que esto se da en un contexto en el cual lo primero que él hace es intentar endilgarle a Lula la responsabilidad, cuando ya fue demostrado que el gobierno federal no tuvo absolutamente nada que ver, y lo hace en un contexto en el cual Lula está viajando, con lo cual ni siquiera puede defenderse. Se aparece en un contexto en donde Claudio Castro es el principal aliado de Bolsonaro, a horas de que Bolsonaro vaya preso. Claudio Castro tiene una profunda relación con las milicias. Me parece que hay una parte de todo este informe que se está olvidando, que no está colocando lo que significa la disputa entre las milicias y el narcotráfico, porque disputan territorio, y también en ese medio las milicias tienen un papel, el PL, que es el partido de Claudio Castro, y de Bolsonaro tienen un papel, y en un contexto en el cual Milei acaba de ganar las elecciones y se reconfigura, me parece, inclusive la situación política latinoamericana.
Entonces hay muchos elementos que están jugando y no solo esta idea que se nos intenta imponer de es una guerra contra el narcotráfico. Margarita, no me parece que sea casual. ¿Cómo lo viviste vos? Viviendo, trabajando, yendo a la universidad, como una ciudadana que está en una ciudad que tiene esta problemática. ¿Cómo lo viviste en lo personal? No, en lo personal lo vivo como vivo cada vez que aparecen estas situaciones de masacre. Me parece que estamos en una ciudad donde esto justamente los ataques a la población negra, a la población marginalizada, siempre tenemos esta sensación de que hay vidas que no importan, que pasa a ser una noticia cuando llega a la zona sur, que es más rica, que están los turistas, y no cuando día a día masacran jóvenes en la favela porque no tienen otra opción, porque no tenemos Estado, ¿no? Hay una cuestión de disputa del territorio muy fuerte, y bueno, y duele eso, y duele que seamos esta humanidad tan deshumana. Margarita, un beso enorme y gracias por tu tiempo, ¿sí? De nada. Gran abrazo. Margarita Olivera, que es argentina, dándonos su padecer y el contexto de algo que es sumamente más complejo. Decíamos, se abre investigaciones que tienen que ver por qué el operativo, de qué manera esos detenidos, cuál es el rol dentro de la organización. De todos los que querían detener, 2 solamente jefes del comando fueron detenidos. Organizaciones de derechos humanos y también la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está haciendo un pronunciamiento y está criticando el accionar justamente del gobierno de Río de Janeiro, justamente investigando de qué manera fueron las denominadas ejecuciones de estas personas que estaban en este lugar, para investigar hasta las últimas consecuencias de qué manera se responde institucionalmente en Brasil a una situación de narcotráfico. A esta hora, ahora 132 muertos, pero lo escuchaste en esas madres. Todo indica que pueden ser más. Gracias, Guillermo. A vos. Noche en Río de Janeiro. Volvemos a contactar a Germán. Germán, estás ahora en un lugar seguro. Sí, Rodi, nos garantizaron la seguridad en este lugar. Estamos adentro de uno de los 3 batallones que está rodeado por las favelas en este sector norte de Río de Janeiro. Fíjate que están todos los autos, todas las camionetas acá preparadas para actuar en el caso de que sea necesario. Y te voy a contar un detalle que habla de lo feroz que fue el enfrentamiento que se dio en las últimas horas acá en Río. Mira, ahí arriba se ven las luces en la colina, en el Morro. Bueno, esa es una de los sectores de las favelas más peligrosos de acá de Río de Janeiro. Desde ahí le disparaban a los policías que estaban acá en el batallón. O sea, no solo a los que tenían enfrente, sino que también a los que estaban a distancia. Nos cuentan los policías que durante el día de ayer, acá en el piso de este batallón, se veían miras telescópicas todo el tiempo. O sea, estaban apuntando a los policías que pertenecen a la policía militar de acá de Río de Janeiro para tratar de matarlos. Y fíjate hasta dónde llegaron los disparos, porque no solo apuntaron, sino que también dispararon. Mira, tenés una marca ahí en lo que es la pared negra, y después si seguimos un poco más allá adelante, en el fondo, tenemos otra marca de otro disparo más, que la distancia se calcula más o menos desde donde dispararon hasta donde impactó es de 3.000 metros. Wow. ¿Se entiende? Sí, claro, o sea, tenés que tener un armamento para hacerlo muy sofisticado. Totalmente. Totalmente. Armamento militar, primero, en poder de los grupos narcos, con el objetivo de matar policía militarizada. Y acá, por ejemplo, le terminaron pegando en este vidrio. Por suerte, no había nadie en el interior de esta oficina, pero podría haber sido también un desastre para los que estaban trabajando acá, que eran parte de los grupos que estaban listos para salir en el caso de que sea necesario. Estamos hablando de 10 minutos de acá hasta el lugar donde se veía esa imagen donde contaban los cuerpos, Rodi. Bien, Germán. Cae una noche más. Por ahora no se escuchan disparos, al menos hoy. Por ahora no se escuchan disparos, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa en las próximas horas, porque lo que nos dicen los que conocen el sector es que seguramente ahora hay, como se conoce, una tensa calma. Pero en cualquier momento, esto no sé si se puede volver a repetir lo que se dio ayer,
pero sí una represalia los narcos van a terminar tomando. Que descanse, Germán. Gran abrazo. Telefe Noticias en Río.